El hombre es como una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Los hombres conscientes y superiores deben sentir esa tensión y utilizarla como un vehículo de su voluntad, orientada a su propio ocaso, y al amanecer del hombre. Friedrich Nietzsche. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano siempre se ha sentido atraído a modelar su vida según los paradigmas del mito, de aquel ideal de superación interior. Los seres humanos siempre han aspirado a la libertad, a liberarse de su condición de seres cautivados. Aspiran a ser dioses, es decir, a dominarse a sí mismos, a superar sus limitaciones. Todas las grandes culturas de la antigüedad diseñaron sus programas educativos para alcanzar la perfección, aunque esto significara dejar de ser humano. Pues la perfección se atribuye a los dioses y no a los humanos, es por ello que se dice, errar o equivocarse es de humanos. Bienvenidos al conocimiento tolteca. Hoy te presentamos Tlamakasqui, el hombre perfecto. El historiador Alfredo López Austin nos dice que en el antiguo México existían tres tipos de lenguajes. 1. El Tecpilatoli, o lenguaje de los hombres cultos. 2. El Masehualatoli, es decir, el lenguaje popular. Y por último, 3. El Nahuatlatoli, o lenguaje de los nahuales, el lenguaje del misterio, de lo esotérico, de lo mágico, o de lo oculto. De aquellos seres humanos que han trascendido su naturaleza condicionada. A la luz de este último lenguaje, se pueden vislumbrar diferentes conceptos que nos dan una idea de la profundidad filosófica para concebir el universo. El lenguaje del Nahuatlatoli era aprendido en el Calmecac, una institución educativa, estructurada específicamente para entrenar en todas las gamas del conocimiento humano a sus estudiantes. Sus bases cognitivas descansaban sobre el claro propósito de lograr el nivel de un Quetzalcóatl. Un nivel, donde el poder de las fuerzas telúricas, o de la Tierra, se unifican con las fuerzas cósmicas. El nivel de Quetzalcóatl es el logro máximo de un ser humano que se ha trascendido a sí mismo. Es el híbrido entre lo humano y lo divino. Una especie de semidios. Después de una vida de austeridades, disciplina espiritual y una dura preparación en todos los ámbitos del conocimiento, y de haber explorado el mayor número de posibilidades humanas, de haber alcanzado el máximo nivel de virtud, el egresado era nombrado Tlamakasqui, u hombre perfecto. El historiador Alfredo López Austin nos dice lo siguiente. En realidad, Tlamakasqui significa literalmente, ofrendador, y era el nombre que se les daba a los estudiantes del Calmecac, como sacerdotes que eran. Fin de la cita. Los Tlamakasqui eran, para decirlo con propiedad, devotos dedicados a rendirle culto a lo supremo, a la virtud de la voluntad, personificada en Huitzilopochtli. En la obra documentada del comentarista Fray Diego Durán nos dice lo siguiente sobre las actividades de los Tlamakasqui. El ejercicio de estos era incensar 4 veces entre día y noche. Y era en las horas que diré, la primera en amaneciendo, y la otra a mediodía, y la otra a la oración, y la cuarta a medianoche, a la misma hora que nosotros nos levantamos a decir maitinés. A esta misma hora se levantaban todas las dignidades y prebendas de aquel templo, y en lugar de campanas tomaban los que llamamos Tlamakasqui unos caracoles grandes, y otros unas flautillas, y tañían gran rato un sonido. Y el comentarista agrega, también hacían estos sacerdotes otras grandes penitencias, como era ayunar 15 días, 7 días. Fin de la cita. El historiador novohispano Juan Bautista Pomar nos dice sobre el estricto entrenamiento de los Tlamakasqui. Hacíanlos dormir en esteras y con una ropa de nequén basta y muy gorda. Siendo después de medianoche se levantaban, y lo primero que hacían era bañarse en agua fría, sin jamás dejarlo de hacer en tiempo de fríos o calores. Y prosigue. Pasaban el día en enseñarles a bien hablar, a bien gobernar y a oír de justicia, y en pelear de rodela y macana, y con lanza, con pedernal, a manera de pica, y aunque no tan larga. Estos Tlamakasqui estaban de ordinario en los templos, y no eran casados ni se les permitía llegar a mujer, antes vivían castamente, y tenían libertad de dejar el sacerdocio cuando les pareciese y casarse, pero si acaso hallaban alguno con alguna mujer fornicando, no tenía más pena de que era echado del templo y servicio de él, y trasquilado el cabello que tenía en cierta forma afeitado por señal del sacerdocio, aunque esto acaecía muy pocas veces. Estos andaban de ordinario envijados de negro todo el cuerpo y rostro, y con solamente mantas blancas llanas, sin otro ornamento. Fin de la cita. Como podemos apreciar, la disciplina para lograr la templanza de espíritu requerida para alcanzar la experiencia de un guía autorrealizado, no se escatimaba. La perfección era parte de su búsqueda.
Asimismo se hace alusión a la práctica de la ducha fría, denominada por los nahuales de la tradición como atlachinoli, la confrontación del fuego interior a través del agua fría. La perfección de los Tlamakasqui consistía en la unificación de las dos naturalezas, el tonali, o destino de la personalidad, el desarrollo de un rostro sabio, o ixtli, y el nahuali o misterio, el desarrollo del ser interior, el fortalecimiento de un corazón fuerte, o yolotl. En tanto no se desarrollaran equitativamente estas dos vertientes de un ser humano completo, era imposible considerarse un hombre perfecto, un Tlamakasqui. Toda la educación estaba fundamentada en dos instituciones básicas, el Telpocali y el Calmecac. Estas instituciones eran templos-escuelas, donde se preparaban a los futuros guías del pueblo, los guerreros sacerdotes, o guerreros poetas. Y de esta aristocracia se elegía al máximo líder, al Tlatoani, es decir, el representante del pueblo ante el poder cósmico del universo. Veamos lo que nos dice el historiador Alfredo López Austin sobre este tenor. Las fuentes, abundosas unas, lacónicas otras, nos hacen saber que la institución del templo-escuela era común no solo entre los nahuas del postclásico tardío, sino en toda Mesoamérica. Es esta la institución identificada como escuela por los españoles. No estaban tan distantes de la verdad en cuanto el templo-escuela era el lugar por excelencia, donde niños y jóvenes eran inducidos a adquirir el conocimiento que les permitía desempeñar en su presente y en un futuro adulto los papeles sociales que les atribuían los grupos dirigentes. Y agrega: el templo-escuela era también una casa de producción. El trabajo de los varones, por ejemplo, era organizado en las casas de enseñanza para que acudieran a las siembras colectivas, a la construcción de canales, a la fábrica de edificios. Así, en los templos se distribuía y organizaba una fuerza laboral que de ningún modo debió de haber sido despreciable. Fin de la cita. Los antiguos mexicanos se esmeraban tanto en trascender sus limitaciones, que lograron conformar uno de los imperios más grandes de la historia. Sin embargo, después del encuentro con Europa, el ser humano fue desvinculado de la madre tierra y del cosmos. El sufrimiento y el dolor suelen ser condiciones humanas, pero se han acentuado por la falta de esta conexión con el gran espíritu, que los grandes sabios de Anáhuac poseían, y que gracias a su inteligencia ha sobrevivido a la oscura vorágine de la cultura occidental, por medio de la transmisión oral del náhuatl o lenguaje oculto de los sabios toltecas y nahuales. Esperamos que el contenido haya sido de tu agrado y provecho cognitivo. No olvides comentar, suscribirte y compartir. Gracias.